me hace relacionar con didácticas también, con respecto al conductismo y al constructivismo, en donde un maestro ignorante dentro del conductismo, por ejemplo, está todo estructurado, digamos, de una respuesta también obtener de una pregunta obtener una respuesta, creo. En cambio, el maestro explicador por ahí se relaciona con un constructivismo, con, como decía la compañera, articular los saberes previos, en donde a partir de ahí pueda ser más crítico, o sea, ser autor de sus pensamientos también. Lo relaciono con eso. Okay. Claro, como que el maestro ignorante tiene una posición positivista, en donde tiene que, está todo estructurado, digamos, transmitir aquello que está prescrito y establecido y, o sea, normativo. Excelente, o sea, todo lo que ustedes fueron diciendo, la verdad que yo constantemente cuando lo iba leyendo, yo decía, es esto, o sea, es esto, tiene que ver con el positivismo, tiene que ver con el que es normativo, el que no hace caso a los chicos. Y ahí, cuando llegué finalmente, quiero contar como mi experiencia personal con la lectura, porque fue muy interesante, fue muy reveladora. ¿En qué sentido? Ahí me di cuenta que la palabra ignorancia tiene una connotación negativa en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema educativo que toma la ignorancia como algo malo, siendo que la ignorancia, bueno, por lo menos desde este autor, es un factor esencial en la educación. Cuando yo vislumbré eso, quedé choqueada. ¿Cómo vas a hablar de ignorancia y me vas a decir que eso es elemental en la educación? Con respecto a lo del, primero voy con maestro explicador. El maestro explicador tiene mucho que ver con lo que fueron diciendo, tiene muchísimo que ver, porque el explicador es aquel maestro que viene y expone las temáticas, ve lo que vos ya sabés y por ahí lo complementa o lo refuta y te dice lo que es el conocimiento académico y lo que uno tiene que aprender. Eso es el maestro explicador. Y había sido, porque yo también me enfrenté con esos preconceptos y los tuve que corromper a todos porque es muy fuerte la palabra ignorancia. El maestro ignorante tiene que ver con un maestro que no se cree el que posee el saber, sino que se cree un agente ajeno al saber. Eso lo hace ignorante. Y es un posicionamiento esencial en la educación, por lo menos desde la postura de este autor, que la verdad que es va contra muchas posturas filosóficas, muchísimas, y más con el sistema educativo que nosotros tenemos. El maestro ignorante, que más adelante vamos a ver, tiene y necesita tener ese posicionamiento con respecto al conocimiento para poder tener la capacidad de brindar un espacio emancipador. Y después vamos a ver qué es emancipar también, porque para este autor es otra cosa emancipar. O sea, todo lo que sabemos básicamente, este autor vuela la cabeza, así no me ha leído, así que traten de, cuando vayamos avanzando, en pensar en lo más revolucionado que se le pueda ocurrir, porque es así, este autor es va muy contra la corriente. Bien, lo que va a hacer este autor es plantear un ejercicio, así se llama el título, ejercicio, a ver, el título es, ya me olvidé el título. Está un ejercicio de filosofía de la educación. Bien, el título tiene muchísimo que ver con la tarea, porque más que un texto,
es una actividad otra vez la obra de Cohen. Es un ejercicio, es como dice en el título, es un ejercicio que plantea qué profesores queremos ser, qué somos a la hora de enseñar. Es más, utiliza una palabra muy vulgar, bueno, pero en realidad yo creo que es para darle impacto. ¿Qué carajo? ¿Por qué carajo me puse esta ropa de maestro para ir a enseñar? ¿Para qué carajo? Y me reí porque sé que ese es una técnica para hacer un texto provocador. Y bueno, de ese ejercicio salen estas 3 lecciones. Y voy a ir leyendo una por una y ustedes me van a ir diciendo lo que piensan al respecto de cada una. O sea, la verdad que a mí me generó un espacio de mucha reflexión este texto y el que lo quiera acceder, con gusto se lo paso. Bien, el primero dice, lo más natural, evidente y aceptado socialmente acaba siendo lo más problemático filosóficamente. Bien, ¿qué podría ser? Y ahí yo me planteé, ¿qué podría ser lo más natural que nosotros que el día de mañana seguro vamos a trabajar en algo que tenga que ver con el sistema educativo? Y me gustaría plasmarlo a ese lugar. ¿Qué es lo más natural y evidente que nosotros vemos en las aulas? O que podemos llegar a ver en un aula. También en nuestra vida académica universitaria está incluido. Para mí el orden, o sea, a mí al menos, como que me molesta el orden del aula y eso siempre se respeta y se da como algo natural. Cuando vos entras a un salón esperás a que el profesor te diga si quiere que sea diferente la organización, pero siempre aceptamos de que la organización es el profesor adelante y los alumnos bien ordenados, digamos, por filas, digamos. Eso tiene Cuando un origen histórico. Sí, y cuando yo, por ejemplo, hice un trabajo en Didáctica 2, me acuerdo que un profesor en su clase era natural que los chicos se sientan en ronda. Ya los chicos sabían que ellos se tenían que sentar en ronda, ni siquiera el profesor se los tenía que decir. Wow, qué importante esto del orden, la ubicación, porque sí genera un debate filosófico. ¿Quién es el profesor como para imponerse en un orden privilegiado, en una posición privilegiada, en un lugar privilegiado? Y bueno, y el resto que se acomode o que se ponga al fondo. ¿De dónde nosotros sacamos ese concepto que es muy importante? Así que retenelo, Liz, porque eso lo vamos a trabajar ahora en los siguientes días. Así que retené eso. Es muy importante. Ahí, por ejemplo, se trabaja mucho lo que es la lógica de la superioridad e inferioridad. Tiene una razón de ser ese orden. La ronda es yo también en didáctica lo había estudiado, la ronda es algo, una idea contemporánea de formación, de orden del espacio en un aula, para justamente el debate, el verse las caras, porque también el orden tradicional es darse la espalda. Y Liz, si vos lo querés detallar más, está abierto el micrófono. Bien. Eso, por ejemplo, es una muy buena problemática filosófica que nosotros lo seguimos manteniendo, no solo en las universidades, bueno, en la universidad también, pero también hay una cuestión de espacio físico. Imagínense que ya la infraestructura de las universidades ya está planificada con esa idea de generar ese espacio, porque si no, las aulas serían muchísimo más grandes, serían muchísimo más espaciosas de las que ya son. Es por justamente todo eso, esa naturalidad que nosotros ya le damos a la educación, que no tiene nada de natural porque es netamente una construcción, si es que no nos planteamos
ese caso en particular. Bien. Esta tesis bastante, a mí me dolió la cabeza. Así, el profesor Parra, le hago cargo si es que mi interpretación no fue lo suficientemente avanzada como para poder vislumbrar qué me quiso decir con esta tesis. Bien, dice, solo a partir de la paradoja, revolcados en el lodo paradójico, podemos encontrar algún sentido en educación. Y yo quedé, Dios santo, ¿qué es lo que me dijo? Habló en chino mandarín básicamente. Y obviamente que leyendo el texto uno lo entiende mejor. Acá, en esta segunda tesis la voy a explicar un poquito. Porque a mí, o bueno, si alguien la quiere explicar, bienvenido sea, pero a mí me costó personalmente. Yo entiendo Sí, como que uno no se involucra verdaderamente en la educación, como que no tiene sentido, que uno tiene que involucrarse en todos los ámbitos para que la educación tome sentido. No solamente, por dar un ejemplo, es decir, doy mi clase, si aprenden, aprenden y si no, no. Involucrarse para mí significa el que estén pendientes de que si esos contenidos son aprendidos o no. Con esto no quiero decir que cumplan el rol de padres y de totalmente. estar atentos a cada uno, pero para mí el involucrarse es eso. Me encantó porque sí tiene mucho que ver con embarrarse y con entrar en lo educativo en todos sus sentidos. Tiene muchísimo que ver con eso. Bueno, en esta tesis acá se arma, imagínense un círculo. Hagamos una imagen mental de un círculo y que es un círculo vicioso, que tiene una dirección. Bueno, en ese círculo vicioso está, de un lado, hubiera armado el esquema, pero no tuve tiempo. De un lado está el maestro explicador y del otro lado está el estudiante explicado. Bien. Cuando el maestro explicador enseña al estudiante explicado y el enseñante explicado aprende del maestro explicador, vuelve a ser un maestro explicador. Y en ese giro, en ese círculo vicioso de seguir y seguir y seguir y seguir alimentando esta tradición de la enseñanza explicadora, en otras palabras, se genera una paradoja, porque no estamos saliendo de la norma, porque no estamos generando algo nuevo, y mucho menos porque no nos estamos adaptando al contexto, porque cuando va avanzando el tiempo, inevitablemente el contexto sociohistórico cambia. Y los tiempos cambian, las sociedades cambian, las relaciones cambian, todo cambia. Entonces, el maestro explicador, en algún momento y en algún punto, sale de esa norma. Cuando justamente, es como dice acá, revolcados en el lodo paradójico. Cuando se revuelca en lo que es la educación en todos sus sentidos y dice, no le encuentro sentido a volver a lo mismo, entonces ahora sí me pregunto, ¿para qué enseño? ¿Para quiénes enseño? ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué quiero enseñar? Y en esa paradoja nace el sentido en la educación. No sé si se me entiende. Tengo miedo de haber sido demasiado redundante. Sí, Anto, se entiende. No, No sé si sí. entendí lo que entendí, pero lo que yo entendía, eh, que como que en la educación
el enseñante como también el que es enseñado cumplen dos roles importantes, porque, por ejemplo, un docente de una escuela necesita de, del alumno para enseñar, o sea, como que su existencia no tendría sentido si no tendría alumnos, y tampoco el alumno no tendría sentido si no se encontrase con un enseñante, alguien que le enseñe. Y como que ahí hay eh, como que hay ese círculo vicioso, o yo lo entiendo así, como que hay una necesidad entre ambas partes y, y para estar, o sea, tenemos que vivenciar esa experiencia educacional en la cual están estos dos extremos del enseñante y el enseñado, no me acuerdo cómo dijiste los términos, pero, No importa. Está pero bien, sí, sí, también aplica. claro, y como que en ese sentido como que tiene, eh, tiene como toma sentido de lo que sería la educación, y bueno, y algo así, es medio Bien, complicado. bien. Para hacerlo más sencillo, voy a tratar, porque también a mí me costó horror entender. Eh, lo que quiere decir acá es que el real sentido de la educación nace cuando nosotros interpelamos el propio quehacer educativo, cuando nosotros nos autopreguntamos y criticamos, pero una crítica real, o sea, no solamente decir, ay, todo está mal, sino una crítica de poder generar el espacio bueno, generar ideas también nuevas. Y ahí encontrar el sentido de la educación para el maestro. O sea, que deje de ser un maestro explicador para que sea un maestro ignorante. Pero ahora, con algunos otros conceptos, se va a entender mejor esta idea. Pero la idea básicamente es que en la paradoja en que nos encontramos, en el quehacer educativo, cuando realmente nosotros encontramos el espíritu y la vocación y nos embarramos, como dijo la compañera, en lo que es lo educativo, ahí encontramos el sentido. Si no es así el caso, por más que el maestro siga explicando, ahí nos podemos generar la pregunta, ¿se está dando realmente un espacio educativo? ¿Realmente se está abriendo puertas a la enseñanza o a la enseñanza que uno pretende también? Porque el autor, por ejemplo, ahora van a ver en la tercera tesis, trabaja lo que es la educación emancipatoria. Y bueno, alguien me tiene que decir qué es emancipar. Anto, Sí. puedo volver primero al 2 porque no sé si yo lo había entendido bien, porque lo relacioné también con el punto 1, en el sentido de que es como que estamos acostumbrados a la posición y actividad que hace un docente y un alumno, que es algo repetitivo, por más que lo que se enseña es diferente, y es como ya está normalizado, naturalizado, como dice en el punto 1, no nos cuestionamos. Yo lo entendí así, es como que no nos cuestionamos, y en el momento en el que uno dice, ¿por qué me enseñan esto? ¿Por qué me enseñan de esta manera? ¿O por qué damos clase de esta manera? Al dar el espacio a la crítica constructiva, es ahí donde se da eso del sentido de la educación, justamente porque es como que nos educamos para poder crear nuevos conocimientos, tener más pensamiento crítico, cuestionarnos la vida, y es como que al hacer eso es justamente que se crea lo que dice en el punto 12, algún sentido en la educación. Yo lo entendí así. Es como que así. Leticia, hoy leíste el texto, déjate de hacer. No, No, mentira. sí, Leticia lo porque explicó 1000 veces mejor que tú. Sí, es así como lo decís, Leticia. En el texto habla de un círculo vicioso, de ese carácter que vos estás hablando, que justamente nace de esta naturalización, que, dicho sea de paso, nada es natural, todo es construcción. Pero eso me dio un aporte una amiga que está estudiando sociología, y
también me chocó mucho la palabra natural. Claro, y Pero es así como lo decís, es tal cual como lo estás describiendo. yo lo relacioné con algo que me había pasado a mí, que yo había asistido a un examen, presencié un examen, y un alumno cuando estaba rindiendo le comentó a la profesora que él buscó información de otro autor para complementar porque le gustó la temática, y la profesora le dijo que no, que él tenía que decir solamente lo que está en el programa. Y es como que ahí evita ese pensamiento crítico y sigue repitiendo la misma forma de enseñar o lo que se aprende, como vos decís, que ya viene repetitivamente. Sí, totalmente. Es así, tal cual. Es lo que justamente esto de no salirse de la norma obstaculiza mucho el hecho de la emancipación, que es la tercera tesis. Bueno, antes de arrancar con eso, necesito que alguien, el que quiera, diga qué es emancipar. Porque también hay un planteamiento diferente acá. O sea, yo tenía mi idea de que era emancipar y este hombre me cambió todo. Para mí emancipar sería independizarse, digamos. Tal cual. Es independizarse. Y muy bien utilizado el verbo, porque es independizarse. Y ahí tiene que ver con esta tesis que dice, hay una técnica, bueno, creo que quiso escribir cínica, pero salió mal el tipeo. Hay una cínica educación que vale la pena. No, tínicas. La que emancipa sin emancipar. Quien no deja que los otros se emancipen, atonta y embrutece. A ver, ¿por qué? O sea, y yo decía, este tipo está re mal. ¿Por qué lo que dice la que emancipa sin emancipar y después me dice, quien no deja que los otros se emancipen, atonta y embrutece? Y bueno, esto tiene que ver mucho con la libertad. O bueno, yo lo relacioné así. ¿Por qué? Porque la emancipación es un acto propio y nadie tiene el poder de poder decir, bueno, esta mañana voy a emancipar a 10 alumnos. Jamás. No se puede. Y está esa idea, o sea, está esa utopía de creer que existe el profesor que puede ejercer poder y llegar a emancipar alumnos. No, no va por ese lado. Es más, yo tenía ese preconcepto del profesor que emancipa, que él abre las posibilidades, que Te él hace juro. todo. Y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver, No sé si ustedes vieron una serie que se llama, una serie de filosofía. Ay, no me acuerdo cómo se Merly, Merlin. llama. Vieron que en sí, esa serie te da la sensación de que el profesor provee todo, pero también se puede ver como que hay una resistencia de los alumnos. Como que sí, ellos no son, totalmente. ellos no quieren la libertad, digamos, es como que ellos se encierran en lo anterior. Yo voy a tomar Totalmente. el último punto y para mí, aparte de independizarse, como dijo la compañera, lo de emancipar también para mí es poder. Y como que está hablando de que por ahí cuesta mucho salirse del rol, del lugar este de yo tengo el poder en la clase en cuanto al profesor para con los alumnos. En cambio, emancipar queda como un mero discurso, pero no se está dando de esa forma. Y a la vez los alumnos tampoco se quieren, hay como un rechazo, una no toma de conciencia al no querer apropiarse de eso, pero porque también si ellos salen de esta mirada de que el profesor tiene el poder, va a ser todo un cambio de estructura. Yo lo asocio más que nada a la teoría de la toma de conciencia de Piaget, o sea, es más por ahí, no sé si le estoy errando. Yo estaba pensando más que Mira, nada se que puede lo que relacionar muchas sería cosas. la libertad de pensamiento. Sí, va por ese lado. Pero, ¿por qué habla de que emancipa sin emancipar? Porque la emancipación no tiene un método y tiene que ver mucho con lo que fueron hablando del poder, que el poder está en uno mismo, en tomar la decisión de emanciparse, pero también como educación,
como sistema educativo, realmente generamos el espacio para que los alumnos puedan vislumbrar que pueden tener esa opción de tomar el poder? Son preguntas que yo me fui dando en la lectura, ¿verdad? Yo creo Y que por ahí se da, o sea, el dar el poder a que el alumno se emancipe es como disfrazado, porque si bien hay muchos discursos de que ustedes tienen que tener el pensamiento crítico, tienen que formarse con su propio pensamiento, cuando uno da por ahí su pensamiento, es como que no está bien. Entonces volvemos a lo mismo otra vez. Dependemos del pensamiento del que enseña. totalmente. Y eso no permite la emancipación. Por eso dice, quien no deja que los otros se emancipen, porque la emancipación es un acto personal, atonta y embrutece. O sea que nosotros somos unos atontados, re embrutecidos, les cuento. según Cohen. También tiene que ver que por ahí uno, o sea, ya con nuestra estructura busca la aprobación del profesor. Y si esa aprobación es pensar igual que él, la mayoría lo hace. Yo me he llegado a pelear en plena clase con compañeros de que aceptan lo que dice el profesor sin decirle nada, digamos, y es una barbaridad lo que está diciendo. O sea, cosas así me han pasado. Sí, totalmente. Sí, es realmente cuando el maestro no propicia un espacio emancipador, porque sería un espacio, o sea, no sería otorgarle la emancipación del maestro al estudiante, sería darle un espacio para que tome la decisión. Se genera toda esta lucha de poder y obviamente se genera la desigualdad, alguien está mandando mensaje. Somos la resistencia. ¿Quién puso eso? ¿Dónde hay la El profe resistencia? puso que donde hay poder hay resistencia. Ah, no lo puedo leer todo junto, porque tengo muy chico el chat acá. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ahora le va a impactar más lo que se viene, porque yo quedé con esto quédense con lo que los deja que los otros se emancipen, atonta y embrutece. Quédense con eso, porque ahora se viene eso también. Bueno. Ay, no me quiero andar esto. Estamos, Anto, tenemos de tiempo, yo no puedo ver el tiempo. ¿Cuánto tenemos de tiempo? 2 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Se va a cortar y volvemos por lo menos 15 minutos para dar el cierre. ¿Llegás bien, Anto, con eso? Sí, es este y otra diapositiva. Dale, buenísimo. Y ya terminamos. Bueno, para ya cerrar con esta parte, acá el autor hace una crítica a cómo se plantea la filosofía de la educación en lo que son las instituciones educativas, ya sea superiores, como de nivel medio, y básico también. Porque dice, la filosofía como se plantea en las instituciones tiene un carácter enciclopédico, totalizador y fundacionista. Y para él la filosofía no tiene nada que ver con eso. Más allá de que es muy importante la parte histórica, la filosofía es un acto, es un gesto de interrogación irrenunciable sobre la propia práctica de eso. O sea, esa es la filosofía. La filosofía es una disciplina más viva de lo que realmente nosotros aprendemos en determinadas cátedras o también en otros niveles educativos. Bien, y con respecto a lo que va a tomar Cohen de Rancière, que es el libro, perdón, la obra esta de Maestro Ignorante, lo que él dice es que la fuerza de la narrativa no está en la originalidad de la tesis que propone. O sea,
no es que nosotros tenemos que ver esta obra y decir, oh, tiene toda razón, es la obra y tiene la voz de la palabra, sino que lo importante radicaría en la experiencia que provoca, en qué nos interpela la obra en sí, en qué nos hace preguntarnos, en qué nos hace criticar, en qué nos hace rever. Eso es lo importante de lo que habría que tomar de Rancière, así como también de Cohen, porque Cohen dice, no, tampoco mi escrito es la voz de la razón. O sea, quiero que debatan con respecto a lo que yo voy diciendo. O sea, que todo lo que le fui diciendo también pueden estar en contra, y está totalmente bien y es súper aceptable, porque esa es la finalidad de la filosofía, que se ponga en tela de juicio todos los planteamientos que nosotros vemos como una verdad absoluta. Y acá cerrando, que de seguro hacemos los 15 minutos después en el otro. Me pareció muy importante esto porque aplica para todo y aplica también para nuestra profesión. Siento, también si alguien lo quiere leer y quiere darle otra mirada, bienvenido sea. Habla de la inflexible igualdad del ejercicio, el anti-Sócrates